Última hora. El reloj ya está corriendo. Y México tiene exactamente 30 días para demostrar que puede hacer lo que Washington lleva meses exigiendo, o enfrentarse a las consecuencias más graves que ha vivido su economía en décadas. Donald Trump acaba de poner fecha límite a la renegociación del TMEC. El 1 de julio de 2026 es el día D. Ese día, el tratado comercial más importante que México ha firmado en su historia moderna entra en revisión formal. Y lo que Trump ha dejado claro en las últimas semanas, con sus palabras y con sus movimientos, es que llega a esa revisión con una lista de condiciones que México debe cumplir antes de sentarse a negociar. Sin narco controlado, no hay TMEC. Sin resultados contra los cárteles, no hay acuerdo. Sin extradiciones, no hay libre comercio. El reloj está corriendo. Y cada día que pasa sin resultados concretos es un día menos para que México pueda llegar a esa mesa en condiciones de defender lo que tiene. Lo que está pasando ahora mismo entre México y Estados Unidos no tiene precedentes en la historia de los dos países. No es la primera vez que hay tensión bilateral. No es la primera vez que Washington presiona a México con aranceles o con condiciones. Pero sí es la primera vez que un presidente americano pone el Tratado de Libre Comercio directamente sobre la mesa de negociación como moneda de cambio para conseguir resultados en seguridad. Trump no está separando los temas. Los está mezclando todos en el mismo recipiente: economía, narco, migración, seguridad, Cuba, extradiciones, todo junto, todo al mismo tiempo. Y México tiene que responder en todos los frentes simultáneamente antes de que el reloj llegue a cero. Quédate hasta el final porque hay datos sobre el TMEC que la mayoría de la gente no conoce y que son fundamentales para entender lo que está en juego. Hay una fecha que va más allá del 1 de julio. Hay un escenario que nadie quiere nombrar pero que existe legalmente. Y hay una consecuencia económica concreta que se traduciría en el bolsillo de cada mexicano si el tratado no se renueva. Eso es lo que vamos a explicar hoy. Con palabras simples, sin rodeos. Para entender la urgencia, hay que entender primero cómo funciona el TMEC por dentro. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020. Fue diseñado para durar 16 años, hasta 2036, pero tiene un mecanismo muy específico de revisión cada 6 años, que convierte ese plazo de 16 años en algo mucho más frágil de lo que parece. El artículo 34.7 del TMEC establece que en el sexto año de vigencia, que es exactamente 2026, los tres países deben reunirse formalmente para decidir si extienden el tratado por 16 años adicionales o no. Si los tres dicen que sí, el TMEC se extiende hasta 2042 y hay otra revisión en 2032. Pero si alguno de los tres dice que no, o si no se llega a un acuerdo, el tratado no termina de inmediato. Lo que pasa es que empieza un periodo de revisiones anuales que dura hasta 10 años. Y si al final de esos 10 años no hay consenso, el TMEC termina definitivamente el 1 de julio de 2036. Eso significa que técnicamente Trump no puede matar el TMEC el 1 de julio de este año, aunque quisiera. El proceso legal para terminarlo es largo y complicado, y requiere cumplir con plazos y procedimientos establecidos tanto en el propio tratado como en las leyes comerciales de Estados Unidos. Una orden ejecutiva no puede saltarse esos procedimientos. Lo que sí puede hacer Trump es convertir la revisión de 2026 en una renegociación de hecho. Puede decirle a México y a Canadá que Estados Unidos no va a confirmar la extensión automática de 16 años a menos que se hagan cambios profundos en el tratado. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Lo que Trump quiere cambiar en el TMEC es una lista larga que los negociadores mexicanos conocen de memoria a estas alturas. Primero, reglas de origen más estrictas para el sector automotriz. Quiere que el porcentaje de contenido fabricado en América del Norte sea mayor y que el contenido chino en los autos ensamblados en México sea menor. Segundo, mecanismos de verificación más duros para asegurarse de que México no está siendo usado como puerta de entrada
para productos chinos que luego se venden en Estados Unidos como si fueran norteamericanos. Tercero, compromisos concretos y verificables en materia de seguridad, incluyendo resultados contra los cárteles, extradiciones de figuras de alto perfil y reducción de los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos. Y cuarto, cláusulas que le permitan a Washington imponer aranceles de manera más rápida y unilateral si considera que México está incumpliendo alguno de estos compromisos. Esa última condición es la más preocupante para los negociadores mexicanos. Porque si Trump logra incluir mecanismos de sanción unilateral en el nuevo TMEC, eso significa que en cualquier momento, por cualquier razón que Washington considere suficiente, puede imponer aranceles a México sin necesidad de pasar por el proceso de arbitraje del tratado. Es decir, en la práctica, el TMC dejaría de ser un acuerdo entre iguales y se convertiría en un acuerdo donde una de las partes puede cambiar las reglas cuando quiera. Para México eso es inaceptable en teoría. Pero la pregunta que se están haciendo los analistas es si México tiene la fuerza negociadora suficiente para resistir esa presión cuando el 80% de sus exportaciones dependen del acceso al mercado americano. Una eventual salida de Estados Unidos del TMEC generaría un impacto económico inmediato al exponer más exportaciones mexicanas y canadienses a aranceles estadounidenses más altos. Actualmente la mayoría de los bienes comerciados bajo el acuerdo permanecen exentos de los aranceles globales impulsados por Trump. Eso significa que si el TMC se cae o se debilita significativamente, los productos mexicanos empezarían a pagar aranceles que hoy no pagan. Y esos aranceles se traducirían en precios más altos, en plantas que reducen producción y en empleos que desaparecen. El financiero. La primera reunión formal del Consejo del TMEC para revisión está fijada para julio de 2026. Durante esa revisión, las tres partes pueden extender el tratado por 16 años adicionales hasta 2042. Si el tratado no es renovado en 2026, habrá revisiones anuales por 10 años. Ese es el escenario que nadie quiere, pero que existe legalmente. Y la amenaza de Trump de dejar expirar el tratado, aunque técnicamente no pueda hacerlo de golpe, tiene un efecto real e inmediato sobre las decisiones de inversión de las empresas que operan en México. Azteca Noticias. Pensemos en lo que eso significa en términos concretos. Una empresa automotriz que está considerando instalar una nueva planta en México necesita saber que el TMEC va a seguir vigente durante los próximos 10 o 15 años para que su inversión tenga sentido. Si hay incertidumbre sobre el futuro del tratado, esa empresa pospone la decisión. Espera a ver qué pasa. Y mientras espera, la planta no se construye, los empleos no se crean. Y las comunidades que esperaban esa inversión no la reciben. La incertidumbre tiene un costo. Y ese costo lo paga siempre la gente antes que los empresarios y antes que los políticos. Trump sacudió el comercio trilateral al mencionar que podría dejar el TMEC en 2026. Pero los analistas señalan que la pregunta es si se trata de una táctica intimidatoria o si Trump sabe algo que México no. Y esa pregunta es la que define todo el contexto de la negociación. Porque si es solo una táctica, México puede resistir sabiendo que al final el tratado se va a renovar porque Estados Unidos también lo necesita. Pero si Trump realmente está dispuesto a dejar que el proceso de revisiones anuales arranque sin un acuerdo, entonces el daño económico empieza a acumularse, aunque el TMEC no termine formalmente hasta 2036. Ámbito. La reunión del 25 de mayo es la primera prueba de fuego real. Ese día se sientan los equipos negociadores de México y Estados Unidos para la primera ronda formal antes de la revisión de julio. México va a llegar a esa reunión con tres demandas fundamentales que Sheinbaum ha articulado con claridad en sus conferencias. Cero aranceles al acero y al aluminio mexicano que cumple reglas de origen. Cero aranceles a los vehículos mexicanos y que los autos de México no reciban peor trato que vienen de Europa o de Corea del Sur, países con los que Washington ya negoció condiciones preferenciales.
Esas son las líneas rojas de México. Las condiciones mínimas que el gobierno considera necesarias para poder presentarle a la opinión pública mexicana un acuerdo que tenga sentido. Del lado americano, la lista de condiciones es igualmente larga, pero se puede resumir en una sola frase. Resultados verificables contra el narco. No promesas, no planes. Resultados. Extradiciones ejecutadas. Laboratorios de fentanilo desmantelados. Líderes del crimen organizado en prisiones americanas. Y todo eso dentro de un marco de tiempo concreto que Washington pueda medir y verificar de manera independiente. Esa exigencia de verificación independiente es la más complicada de todas, porque implica que agencias americanas tendrían presencia activa en México para constatar que los resultados son reales. Y eso para la postura soberanista de Sheinbaum, es una línea que no puede cruzar sin pagar un costo político enorme. Es el mismo círculo de siempre. México necesita el TMC para sostener su economía. Estados Unidos necesita que México controle el narco para calmar a su electorado. Pero las condiciones que Washington pone para renovar el TMEC implican una cesión de soberanía que el gobierno mexicano no puede aceptar públicamente. Y las condiciones que México pone para colaborar en seguridad implican un nivel de independencia que Washington no está dispuesto a darle. Dos posiciones que no son incompatibles en el fondo, pero que en la práctica han estado separadas por una brecha enorme durante meses. Lo que va a pasar en los próximos 30 días va a decir mucho sobre cómo se resuelve esa brecha. O no se resuelve. Porque hay un tercer escenario que nadie quiere nombrar, pero que existe. Que el 1 de julio llegue sin acuerdo. Que la reunión del 25 de mayo no produzca resultados suficientes. Que las posiciones sigan tan alejadas que no haya manera de firmar una extensión de 16 años antes de la fecha límite. En ese caso el TMEC no termina de golpe, pero entra en un periodo de incertidumbre prolongada que haría más daño a la economía mexicana que cualquier arancel puntual. Porque la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión, y sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay empleos. Y sin empleos no hay nada que proteger. Eso es lo que está en juego en los próximos 30 días. No es una negociación técnica entre funcionarios de comercio exterior. Es la definición del tipo de economía que va a tener México en los próximos 16 años. Y cada decisión que se tome o no se tome en las próximas semanas va a tener consecuencias que se sentirán en cada precio, en cada salario y en cada decisión de inversión que una empresa tome sobre si quedarse en México o buscar otro lugar donde las reglas del juego sean más claras y más estables. En Línea Roja, vamos a seguir esta historia día a día, porque es demasiado importante para cubrirla solo cuando explota algo. Suscríbete y activa la campana para que te avisemos cada vez que haya una novedad en la negociación del TMEC. Y cuéntanos en los comentarios qué crees tú. ¿Va a llegar México al 1 de julio con un acuerdo? ¿O vamos a entrar en el periodo de incertidumbre que nadie quiere? La respuesta importa. Y queremos escuchar.